En este segundo video vamos a ver cómo hacer la prueba T para datos pareados en R. Los datos que vamos a estar utilizando vienen de un estudio donde pues, la pregunta era si el uso del celular disminuía el tiempo de reacción a la hora de estar conduciendo. Para esto tomaron 32 participantes que fueron sometidos a una simulación en la que iban conduciendo un auto y durante periodos irregulares se encendía una luz roja o verde. Los participantes debían frenar tan pronto detectaran que aparecía la luz roja y se midió el tiempo de reacción en milisegundos que les tomó a los participantes frenar una vez veían esa luz roja. Durante el primer día, los participantes realizaron la simulación mientras escuchaban música en la radio y el segundo día hacen la misma simulación, pero la realizaron mientras utilizaban un celular para conversar acerca de política con una persona que estaba en la otra habitación. Para cada una de los 32 participantes tenemos su tiempo de reacción cuando solamente estaban escuchando música y su tiempo de reacción mientras estaban hablando con otra persona en el celular. Los resultados o los datos, ¿verdad?, de este estudio están en ese documento que les puse en Moodle que se llama cell_data.txt. También es un documento texto, pero esta vez de formato TXT o tab delimited. Entonces, recuerde que para hacer nuestra hipótesis, nuestra prueba T de datos pareados, necesitamos establecer hipótesis nula, hipótesis alterna, ¿verdad? Aquí en este caso, hipótesis nula, recuerde, hipótesis nula, no hay diferencia, nada cambia, todo es igual. Pues en este caso, tengo dos tratamientos por el cual estar pasando a cada uno de los 32 participantes. Si no hay diferencia guiando con celular o sin celular, escuchando música, etcétera, pues yo pensaría que no había diferencia en el tiempo de reacción de la persona escuchando música versus hablando en el celular. La resta de esos tiempos de reacción debería ser igual a 0. Por ende, la hipótesis nula en este caso sería que la media de la diferencia para la población va a ser igual a 0. Esa diferencia es la resta de cuánto tiempo les tomó pisar el freno cuando estaban escuchando radio, música en la radio versus el tiempo que les tomó apretar el freno cuando estaban hablando por teléfono sobre política. La hipótesis alterna, en este caso, que la medida de la diferencia va a ser mayor que 0, pensando que les toma más tiempo conducir cuando están hablando por teléfono. Los datos de ejemplo que vamos a estar utilizando para llevar a cabo una prueba T de datos pareados en R van a ser unos que provienen de un estudio donde la pregunta era si el uso de celular aumentaba el tiempo de reacción a la hora de conducir. En este estudio se tomaron 32 participantes que fueron sometidos a unas simulaciones en las cuales iban a estar conduciendo un carro y durante periodos irregulares le iba a encender una luz verde o una luz roja. Cuando vieran la luz roja ya tenían que frenar, ¿verdad? Y lo que se midió fue el tiempo de reacción en milisegundos que le tomaba a ellos frenar cuando veían la luz roja. Durante el primer día en las simulaciones, los participantes realizaron la simulación mientras escuchaban música en la radio. El segundo día realizan la simulación mientras están hablando por el celular con otra persona de política. Esa otra persona estaba en la otra habitación. Los resultados de este estudio están en un documento que les puse en Moodle que se llama cell_data.txt. Es un documento de texto que podemos importar sin problemas en R, a diferencia de la prueba de prueba T de una sola muestra. Este formato TXT está dividido por los elementos en el texto están divididos por un tab, versus que en ese documento anterior, como era CSV, estaban divididos por coma. Pero ya usted sabe, ¿verdad?, cómo subirlos a R, y si no, pues ya yo les tengo un video de cómo hacerlo. Recuerde que para hacer la recuerde que antes de pasar
a R, hacer nuestra prueba T, tenemos que establecer hipótesis nula e hipótesis alterna. En este caso, como son datos pareados, tengo dos tiempos de reacción asociados a una misma persona. El tiempo que le tomó mientras estaba hablando por teléfono, el tiempo que le tomó mientras estaba escuchando música en la radio. Yo lo que voy a hacer en este caso, cuando tenemos pruebas de este tipo, es restar esos tiempos. Y la hipótesis nula, que siempre es la hipótesis de que no hay diferencia, de que todo es igual, en este caso me estaría diciendo qué pasaría si los dos tiempos son iguales, porque hablar por teléfono o escuchar música en la radio no tiene ningún efecto en el tiempo de reacción. Pues si los valores son iguales, cuando yo los resto, la diferencia entre los valores va a ser cero. Por eso, la hipótesis nula en este caso es que el mu de la diferencia es igual a cero. Eso me está diciendo, no hay cambio, no hay diferencia entre si la persona está escuchando música o si está hablando con alguien en el teléfono, va a reaccionar de la misma manera y le va a tomar el mismo tiempo, ¿no?, apretar el freno. En el caso de la hipótesis alterna, nosotros estamos pensando ya desde la pregunta que le va a tomar más tiempo a la persona, si está hablando por teléfono, reaccionar. Nuestra hipótesis alterna es que el mu de la diferencia va a ser mayor de cero. Al ser mayor de cero, esto es una prueba de una sola cola. El alfa siempre lo hemos definido como valores menores o iguales a 0.05 me dan suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Ya lo próximo sería calcular T, grados de libertad, y la probabilidad asociada a ese valor de T para poder llegar a una conclusión acerca de esta información. Para eso nos vamos a mover a R nuevamente. Una vez abre el programa RStudio, yo en este caso abrí una hojita de script para empezar a trabajar desde el script y cosa de que pueda grabar mi trabajo, ¿no?, mis comandos. Lo primero que hace es buscar en el cintillo en la parte superior de RStudio donde dice Session y ahí lo que vamos a hacer es establecer nuestro directorio de trabajo. Va a Set Working Directory y ahí escoge la opción de Choose Directory. Simplemente va a escoger la carpeta donde usted tiene almacenados sus datos. En el caso mío, al momento en que le doy Choose Directory, me abre esta ventana para que yo le diga dónde están mis datos. En este caso yo los tengo en download porque los acabo de descargar de Moodle y voy a usar esa carpeta por el momento. Le doy Open y ya pues al momento en que yo llame mis datos, ella va a saber dónde están. Lo próximo que voy a hacer es importar los datos del estudio del celular. Para hacer eso, pues voy a crear un objeto que se llama el celular. Ay, perdón, me estoy escribiendo acá abajo, ¿no? Le doy para escribir en mi script y le voy a llamar al objeto celular. Para crear un objeto dentro de R que se llame celular que tenga esa base de datos, el comando para importarlo, read.table, porque es un documento formato TXT o text. Entonces, abro paréntesis dentro del paréntesis y dentro de comillas, porque es un nombre, el nombre del documento, voy a poner el nombre del documento que les dije que se llamaba cell_data.txt. Salgo de las comillas, añado una coma y voy a especificarle que la primera línea de instrucciones no son datos, sino son el nombre de mis variables. So header equals t o equals true, ¿no? Que hay un encabezado en esa base de datos. Corre ese comando. Para correr ese comando usted puede o agarrar, sombrear todo y darle run, o simplemente, que es como yo lo hago, se para en esa línea y da Control Enter si está en Windows, Command Return si está en Mac. Usted ve allá abajo en la consola que se corrió el comando y ya se corrió exitosamente, le aparece la próxima flecha y aquí en mi environment me aparece algo que se llama celular, que tiene 32 variables, 32 observaciones y 3 variables. Si me paro ahí 2 veces y le hago clic 2 veces, me va a aparecer celular, la tabla de la base de datos que tengo, que tiene una columna que se llama estudiante, que tiene pues un ID del
del 1 al 32 para los 32 participantes, una columna que se llama sin celular y una columna que se llama con celular. Ambas muestran los tiempos de reacción de las personas, de cada uno de los participantes, dependiendo el tratamiento, sin el celular o hablando por el celular. Y esas son las dos columnas que nos interesan, esos son los datos que nos interesan para hacer nuestra prueba T. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, nos vamos a nuestro script y el próximo paso es, para hacer la prueba T, saber qué especificaciones tenemos que cambiar en esa prueba T. Volvemos a utilizar ese comando de help que usamos en el primer video. El comando para la prueba T es t.test o t.test. Y corremos ese comando otra vez, control enter o command return. Eso nos lleva a la pestaña del help. En esa pestaña del help nos va a dar toda la información que necesitamos sobre esa prueba T y ese comando para hacer la prueba T. Entonces voy a las especificaciones. Esto aquí lo que me está mostrando es el default. Cuando usted corre un TITAS, qué es lo que necesita y cuáles son las especificaciones que ya se dan por sentado y cuáles las que yo debería cambiar. Recuerde que nuestros datos son datos pareados. Yo tengo que hacer una prueba T pareada. X y Y serían mis dos columnas de datos, con celular, sin celular. En Alternative, yo decido si es de dos colas, de una cola, y si es de una cola, si es el lado izquierdo, ¿no?, de los valores más pequeños, o el lado derecho de la cola de la distribución, que son los valores más grandes. En este caso, nuestra hipótesis alterna decía que esperábamos que la diferencia, la media de la diferencia fuera mayor a 0, porque el usar el teléfono aumentaba el tiempo de reacción. So, vamos a usar ahí alternative equal greater, y greater entre comillas, como lo ven ahí. El mu no lo tenemos que cambiar porque recuerde que el mu lo que nos está diciendo es la media de la población según la hipótesis nula. En nuestro caso, la media de la diferencia era igual a 0 para nuestra hipótesis nula. Solo la podemos dejar así, no tenemos que hacer nada. Ahora, aquí está lo más importante. Paired equals false es el default, es lo que se da, lo que corre siempre este comando. Si yo lo quiero cambiar, tengo que escribir paired equals true. Y en mi caso, es cierto, son datos pareados. Y eso es lo que vamos a hacer. So, cuando vamos a construir nuestro comando, escribimos t.test va a ser igual, abro paréntesis y pongo el tiempo que les tomó con celular, coma, el tiempo que le tomó sin celular. Recuerden que en mi tablita, que puedo volverla a abrir aquí, sin celular, tiempo de reacción cuando estaban escuchando la radio, con celular, tiempo de reacción cuando estaban hablando por teléfono con alguien de política. So, esas son mis dos variables. Les dije que tenemos que cambiar eso de alternative. Alternative greater. Y greater, otra vez, entre comillas. Coma, después de salir de las comillas, paired. Paired equals true. True todo en mayúscula. Va a ver que cuando lo acaba de escribir se lo ponen azulito. Salgo del paréntesis y ya ahora sí puedo correr este comando para que me lleve a cabo, ¿verdad?, esa prueba T. Cuando usted lo corre, abajo en la consola le va a aparecer sus resultados y aquí los voy a subir para poder leerlo. Le dice efectivamente que usted hizo una prueba T de datos pareados, paired t-test, con los datos, mire, con celular y sin celular, que eran los datos que utilizamos. Que la prueba T tiene un valor, o el valor de T, del estadístico T, es 5.4563, los grados de libertad, 31, porque teníamos un N de 32, y ya usted sabe que los grados de libertad, el N menos 1, 32 menos 1 en este caso, 31. El valor de P, 2.90 por 10 a la menos 6. Eso quiere decir que es mucho, mucho, mucho más pequeño que 0.05, ¿verdad? Que es lo que necesitamos para poder rechazar la hipótesis nula, eso o menos. Con ese valor de P podemos rechazar la hipótesis nula de que la diferencia en el tiempo de un tratamiento y otro es 0. No es 0, es un valor más alto, porque mire la media de la desviación, de la muestra, perdón. La media de la muestra
La media de la diferencia de la muestra es 50.625. So, le está diciendo promedio se tardan 50 milisegundos más en frenar cuando están hablando por teléfono. So, podemos aceptar la hipótesis alterna de que hablando por teléfono el tiempo de reacción de las personas al conducir aumenta. Tenemos la evidencia para decirlo. Y con eso usted hizo efectivamente una prueba de datos pareados en R. Tiene los datos. Y lo que quiero es que pues, observe cómo fue que organizamos los datos en nuestra tabla de manera que pudieran ser utilizados en R. Recuerde que usted puede hacer su tabla de datos en Excel y a la hora de grabarlo, cuando le dé el Save As, simplemente grábelo. En este caso se grabaron como un texto Tab Delimited, que es una de las opciones que le ofrece, y usted va a ver que ese documento tiene una terminación TXT.